las impresiones que muchos de nuestros invitados han emitido a lo largo del programa acerca de estos sentimientos, como un regalo de nosotros hacia usted. Esto es lo que piensan nuestros personajes invitados esta noche y en persona sobre el amor, sobre la amistad. Veamos. ¿Qué es el amor para usted? Lo más importante de mi vida. ¿Es romántica? Mucho. Doctor, ¿cuál es el corazón? Es como el órgano más misterioso del cuerpo humano para mucha gente. ¿Cuál es el secreto del corazón? ¿Cuál es el secreto de un corazón saludable? El secreto es que no lo lastimen, ni el dueño del corazón, hasta sentimentalmente no lo deben lastimar. ¿Es verdad que el amor se siente en el corazón? Pues eso han dicho siempre, porque cuando uno tiene una decepción amorosa, pues claro que sufre y siente que el corazón a veces le palpita. Ajá. O cuando tiene una alegría, el corazón contesta. Cuando feliz me hace, así un poco banal la respuesta. El amor que será un gran amor de novela. Un gran amor. Me encantaría solamente escribir, actuar, viajar y cocinar. Es amar. Yo creo que el amor, la palabra amor, encierra todos los mandamientos. Si yo amo, no le gusta el daño a otra persona, pido que todos la amemos. El amor encierra, yo creo que todo lo noble del ser humano. Bien, nuestro personaje invitado esta noche y en persona es un hombre que ha tenido una amplia y tiene una amplia trayectoria en la vida pública de nuestro país. Para conocerle mejor bastaría con revisar las páginas de la historia política y la historia social de Costa Rica, pero también yo por lo menos me he dado a la tarea de revisar su libro de biografías o de compilaciones acerca de varias anécdotas de lo que ha sido su vida, unas de palo y otras de miel. Es el más reciente libro de Germán Serrano Pinto, actual presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. También fue vicepresidente de la República y ha ejercido otros puestos similares. Antes de empezar con él, les propongo que repasemos la biografía de su vida. Germán Serrano Pinto nació el 30 de marzo de 1940. Es hijo del doctor Alberto Serrano y de la escritora Dorothy Pinto. Se casó en el 68 con Ana Victoria García y de este matrimonio nacieron 6 hijos. Fue llamado en distintos gobiernos a desempeñar importantes cargos públicos, entre los que destacan secretario general de gobierno, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, ministro de Trabajo y Seguridad Social. En 1990 fue electo primer vicepresidente de la República. Actualmente es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. Germán Serrano Pinto es nuestro invitado esta noche y en persona. Muy buenas noches, don Germán, y muchas gracias por estar esta noche y en persona. Muy buenas noches, con mucho gusto estoy aquí y contesto sus preguntas. Acerca de su vida. Bueno, no lo sabía, pero tal vez sea interesante, no sé. Claro que sí, le voy a contar un poquito acerca de la dinámica del programa. Voy a tener con usted una conversación y al final del programa este grupo de estudiantes y jóvenes en general van también a ponerle el nombre a la novela de su vida y van a hacerle las preguntas que a mí se me han quedado en el tintero. Primero que nada, a mí me llamó muchísimo la atención leer en su libro, unas de palo y otras de miel, el primer párrafo que relata mucho acerca de lo que fue su infancia. Dice: nací una mañana el 30 de marzo de 1940 en el vetusto y señorial barrio Amón, entre los ecos del ruido que hacía el carretón de hielo y las amables voces de Toño el panadero. Mi madre me trajo al mundo ayudada por una partera, doña Ángela de Valenzuela, afable señora alta y fornida. ¿Ustedes en su casa llegaban al mundo gracias a una partera? ¿Sí se destilaba en la época? Era la costumbre de la época cuando el parto era normal, se hacía en la casa. Ajá. Y había pocos médicos y pocos médicos especializados, de manera que lo más fácil era acudir a la partera. Eran las costumbres de esa época. Costumbre que ha dejado de llevarse a cabo hoy. Sí, bueno, hoy por los peligros que puede haber si hay una complicación o tal, imagino, pues la gente prefiere las clínicas. ¿Qué lo motiva a escribir unas de palo y otras de miel? Hay una serie de anécdotas que me tocó vivir, que ahí pueden leerse, que me parecía que hacían muy interesante el poder relatarlas al público en general, que conozca lo que fue una época, los gobiernos por que pasé, una serie de aventuras interesantes. Entonces,
se me ocurre dar a conocer esas anécdotas, algunas políticas, con personajes de otros partidos, con las situaciones en que pasé, y pensé que era importante hacer ese relato, pero también me dije, bueno, si espero hacer ese relato cuando esté terminando mi vida, nunca se sabe cuándo, a lo mejor no tengo tiempo de hacerlo, pues ya se me ha olvidado. Entonces dije, voy a hacerlas de una vez. Alguien me preguntó, bueno, ¿qué es que ya estás retirándote, que ya te vas a morir o qué es lo que pasa? Yo, no, simplemente doy a conocer estas anécdotas y también para ver qué aceptación tiene del público. Entonces utilizo ciertas anécdotas de mi vida que no eran lo que yo pensaba contar, pero para que sirvan como hilo conductor de la obra. Y voy intercalando las anécdotas de Costa Rica que me parece interesante conocer. Es una Costa Rica que termina, una Costa Rica que está pasando, y por eso quise darla a conocer. ¿Termina o terminó, don Germán? Esa Costa Rica que usted relata en su libro, ¿acaba o ya acabó? Yo diría que todavía conservamos muchísimas de las características, pero sin duda va pasando. En las fotografías que presentamos en nuestra pantalla de plasma y también en la biografía, se le ve acompañado de lo que yo podría interpretar como su mentor, que es el expresidente José Joaquín Trejos. ¿Cómo inicia usted su relación con él? ¿De qué forma hacen ustedes ese primer contacto? Bueno, éramos vecinos del barrio, yo lo veía pasar como un gran señor, pero en realidad nos conocemos cuando, por circunstancias de la vida, siendo yo estudiante de Derecho, era presidente de la Asociación de Estudiantes, y hubo un pleito, cosas tal vez banales, pleito por la reina, y entonces nos peleamos con la Facultad de Ciencias y Letras, y el pleito fue tan grande que fue necesario que los estudiantes nos reuniéramos con los profesores para poder convenir una solución al problema. Y el mediador fue don José Joaquín Trejos, quien era el decano de esa facultad, de la Facultad de Ciencias y Letras. Más tarde lo llama para que lo acompañe en su gobierno. Bueno, un poco antes, cuando él organiza su campaña política, faltando 6 meses para el día de las elecciones, me pide que participe con él en la campaña política, que sirva como enlace de juventud. Y pues los partidos ya estaban organizados y nadie aceptaba que un candidato le impusiera las figuras. Entonces me dice, me encantaría que usted trabaje conmigo, pero siempre y cuando el partido lo nombre. Entonces le dije, yo de la lucha. La di, el partido me nombró secretario de Juventud y entonces participé activamente. ¿Siempre ha sido usted social cristiano? Social cristiano siempre he sido, por principios humanistas. Pienso que Costa Rica en general es social cristiana, independientemente de que por circunstancias ocupe un partido o se identifique con una ideología. Pero social cristiano me parece que somos la mayoría. Mariachi de corazón. Mariachi de corazón. Aquí hay un párrafo en el segundo cuento de su libro que se llama Los Mariachis, donde dice, al expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia lo traté años después, al inicio de los 60, cuando mi amigo Eric Thompson me llevó a conocerlo. Ya me lo había advertido, un golpe cariñoso en el riñón y listo, y a fe que tenía razón. ¿Por qué? Porque es era un hombre muy afectuoso, un hombre muy sensible, muy humano, y cuando llegué a visitarlo, efectivamente me dio un abrazo, me dijo, me encanta conocerte, y me dio el golpe en el riñón. Y ahí quedó. Y ahí quedé. Para siempre. Y antes cuento una anécdota de los mariachis que es muy interesante. Ajá. ¿Por qué a los calderonistas o a los del Partido Social Cristiano les llaman así? Eso se originó, y yo fui testigo, cuando tenía 7, 8 años, que venían desfilando por las calles del barrio de Amón una serie de trabajadores de la línea o de los bananales que venían a defender la capital, a pelear por las garantías sociales. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución? No vamos a entrar en eso, pero digamos que unos defendían la libertad electoral y otros la libertad social. Entonces venían los trabajadores desfilando por las calles del barrio de Amón, y vi que mi mamá les llevó un poco de café. Entonces le pregunté,
¿pero por qué les das café? Y me dice, porque posiblemente algunos de ellos van a morir por sus ideales, y yo quiero pues que por lo menos se alimenten con algo. Y bueno, me impresionó tremendamente. Aquellos hombres llevaban una cobija puesta. Un poncho. Una cobija. Una cobija era. Una cobija porque cuando venían tenían tanto frío al pasar la sierra de San Isidro General, y llegar a San José, venían muertos de frío. Entonces alguien del gobierno posiblemente compró unas camiones con cobijas y las repartieron. Entonces todos venían con su cobija al hombro. Figuraban el poncho del mariachi, y entonces por eso los llamaron mariachi. Es una anécdota que muy poca gente conoce. Y apuesto que las generaciones jóvenes menos todavía. Menos todavía. Sí. ¿Por qué se les llama mariachi? Algunos piensan por México, porque el doctor estuvo allá, porque qué sé yo, pero la verdadera es esa. Esa es la anécdota real. Es interesante, don Germán, y usted desde entonces también hace el enganche con los Calderón, tanto así que fue vicepresidente en la época de Calderón Fuñez. Sí, mi familia no era calderonista. ¿Era liberacionista? Al inicio. Era ulaquista, que era lo que estaba en juego, Ulate Calderón. Sí. Pero yo era muy chico, entonces no participaba de la campaña política, pero veía los acontecimientos. Estuve siempre pendiente de lo que sucedía, y por eso sé que lo eran. Pero cuando ya el doctor regresa del exilio, cuando hay una campaña política en que participan, que es cuando don Otilio Ulat, don José Joaquín Trejos participa contra Liberación, entonces yo participo activamente. Ahí conocía a los Calderón, conocía a don Otilio Ulat y su gente, y también al trejismo auténtico, digámoslo así. Se dice en Corrillos, el Correo de las Brujas dice que en varias oportunidades dentro de su partido lo han querido convencer para que sea candidato a la presidencia. Eso no es mentira. No, es verdad, pero yo he pensado que pues uno puede servirle al país desde muchas posiciones. ¿Para qué entrar en una pelea de ese tipo? No es que me atemorice ocupar esa posición. He ocupado posiciones muy interesantes en el país. Y usted pudo haberse atemorizado cuando lo llaman al Instituto Nacional de Seguros, después de que el instituto pasa una incógnita tan grande, bueno, cuando sí, doña Mónica Nagel lo deja, ¿verdad? Decían que había fantasmas, entonces... ¿Y qué se encontró? No, una situación simplemente de falta de organización, de organizar algunas cosas, de ver de otras maneras algunos seguros, de ordenar las finanzas y nada más. ¿No se encontró nada que lo pudiera asustar? No, nada. En todo caso ya estoy muy viejo para que me asuste. Nada lo asusta. Hasta ahora no. Un duelo al que lo retó un amigo que aparece aquí en su libro. Hay una anécdota curiosísima donde un amigo de don Germán se enoja con él y lo reta para que se den, ¿verdad? Y él compra un revólver y bueno, ya está dispuesto a todo. Y él confiesa usted aquí en su libro que a usted sinceramente le daba mucho miedo. A esa vez sí me asusté. Pero bueno, había que defenderse. ¿Hay seguro contra duelos? No hay seguro, pero tampoco, pero sí hay contra la muerte. ¿Ah, sí? El seguro de vida. El seguro de vida. Lo llamamos seguro de muerte, pero... Hablemos un poquito del instituto, don Germán. Usted viene de una Costa Rica diferente, usted mismo lo dice hace unos minutos. Y el Instituto Nacional de Seguros puede, o muchos piensan que debe enfrentarse a un serio proceso de cambio, de modernización. ¿Cómo se le da a usted la modernización? ¿Cómo le sienta? Bueno, el Instituto Nacional de Seguros es una entidad que va a cumplir en 2 años 80 años. Es una institución que está muy arraigada en el pueblo, en la costumbre, en los seguros y también en las finanzas del Estado mismo. Habría que ver cómo se sustituyen las grandes cantidades de dinero que la institución gira al gobierno, que es su socio principal, su único socio, antes de pensar en una privatización. ¿Pero usted estaría a favor? ¿Le parece que son estos los nuevos aires de cambio? No, pienso que no es el momento. No sé si llegará algún día ese momento, pero en todo caso, en situaciones de crisis fiscal, de problemas más serios que esos, creo que sería una tontería embarcarse en un problema, en un pleito por una privatización de una entidad que está cumpliendo sus fines, que está dando un servicio a la comunidad y que financia al Estado en muchas de sus actividades.
Antes de irnos a la pausa y de continuar hablando del INSS y de su propia vida, ¿cuáles son las 3 prioridades, las 3 tareas que usted quisiera terminar en el instituto antes de que se pasen estos 4 años y usted tenga que acabar de trabajar? Mire, la principal tarea es de tipo general, de tipo, dijéramos, social. La principal tarea es que el instituto se acerque más al pueblo costarricense y que el pueblo costarricense lo comprenda más, la institución, lo que es el seguro, y hacer que todo el mundo sienta que es una institución que vive en el corazón de los costarricenses. Creo que es lo más importante, que no se vea como algo raro, como algo extraño, que la gente entienda de lo que se trata el seguro y entienda por qué existe el monopolio de los seguros. Esa sería la primera, otras 2 importantes tareas. Desde el punto de vista del trabajo institucional, fortalecer la venta, hacer que la gente que necesita un seguro, que es una necesidad, no la tenga como una última necesidad, sino como una de las primarias. Es la seguridad jurídica, la seguridad económica, es una seguridad de mucho tipo, para la salud de las personas, para protección de sus bienes, en fin, que se entienda bien de lo que se trata. Y a eso me ha dado la tarea en mucho, que se entienda bien de lo que se trata y se adquiera entonces los seguros, que al fin y al cabo es una entidad comercial, una entidad financiera que debe vivir de las primas para tener un sistema organizado que proteja y ayude a mucha gente. Y también dentro del ámbito institucional, corregir de una vez por todas los problemas que se han presentado en materia de cómputo, en materia de modernización, en materia de comunicación, que sea una entidad que cumpla esos fines, por lo menos dejar encaminado una solución a lo que actualmente existe en la institución. Vámonos a una pausa y al regresar continuamos hablando acerca de la institución y también de usted, don Germán Serrano Pinto. Una pausa y regresamos esta noche y en persona, no se vayan. Hospitalización. Hay que hacerlo. ¿Y cirugía? Cirugía y rehabilitación. Hay que tenerlo, ¿verdad? ¿Y te indemnizan? ¡Ey, hay que tenerlo! Yo estoy feliz con él. ¿Con quién? Con el seguro de riesgos del trabajo usted tiene muchos beneficios. Asegúrese de contar con ellos. Hable con su patrono o llame al 800-808-8000. Seguro de riesgos del trabajo. Hay que tenerlo. Con Panasonic tendrás tu cuarto full extras. Con la compra de cualquier artículo Panasonic, participas en el sorteo de 5 paquetes para equipar tu cuarto. Para ganar, solo tienes que reportar el número del certificado de garantía al 211-0514. Además, participas en el sorteo de 70 microcomponentes. Con Panasonic, ya no volverás a salir de casa. Panasonic. Usted debe enterarse de los hechos y las opiniones más importantes en el ejercicio de la función pública. De cara al pueblo, con el periodista Elbert Durán. La rendición de cuentas en un diálogo dinámico y revelador. Todos los lunes a las 6 de la tarde por su Canal 13. El valor de lo nuestro. Esta noche y en persona con don Germán Serrano Pinto estamos conversando acerca de su vida y también de la institución que maneja, pero básicamente nos centramos en sus experiencias de vida de ser humano. Don Germán, usted ejerce el Ministerio de Trabajo en épocas sumamente complicadas. Don Rodrigo Carazo le pone a usted la difícil tarea de asumir este ministerio. ¿En qué condiciones y en qué circunstancias? Bueno, yo estaba en lo que en aquel entonces se decía la mejor posición del gobierno. ¿Cuál era? La que ocupo hoy día. El INSS. En aquel momento era respetado por todos, la institución yo la conocía y además pagaban bien. Imagínese. Así que
pensé que ahí me quedaría los 4 años. Pero había guerra en Nicaragua, había problemas con Noriega en el Panamá, y Costa Rica en el medio de esos conflictos, con huelgas bananeras y con infiltraciones por las fronteras que podían producir una situación grave. Cuando estaba la situación más tensa, doña Estela Quesada era la ministra. Cuando Rodrigo me llamó para ofrecerme el ministerio, yo le dije, mira, pues a mí me encanta porque yo tengo ahí una labor que hacer. Sin embargo, como sé los peligros de ese ministerio conforme a lo que yo estoy propuesta a hacer, debo hablar con mi hija. Me vine y le dije, estaban los nietitos todos pequeños, de escuela primaria unos y otros de kinder, pequeñitos todos. Vine y le dije, mira, Estela María, Carazo me llamó para esto y esto y esto. Y yo le pedí unas horas de tiempo para consultar con vos, porque vos sabés qué es lo que yo voy a pelear contra el comunismo. Yo vivía entonces levantando cátedra cada vez de que podía para explicar el peligro en que estaba el mundo en aquel momento, en mi ambiente, por supuesto. Presentó su renuncia y don Rodrigo Carazo envió unos emisarios a la institución para convencerme de que aceptara la posición. Bueno, yo no lo dudé mucho, porque aunque sabía que era irme a la guerra, la verdad es que ahí me necesitaban. Yo he sido siempre un hombre de retos, un hombre que he querido dar mi ayuda, mi colaboración a las cosas que se necesiten, donde crean que soy bueno. Y si lo creyeron ahí, pues no tenía por qué negarme. Además, yo pensé esa vez, ahora en frío parece que fuera fuera raro lo que puedo decir, pero en ese momento pensé que con problemas tan serios en Nicaragua, con problemas tan serios en Panamá, a lo mejor vendrían a llegar a Costa Rica y me iba a tocar a mí o a mis hijos tener que ir a dar luchas que no sabemos hasta dónde llegarían. Pensé, por ocupar yo un puesto de trabajo, un puesto en el ministerio, pues voy a ocuparlo. Si puedo solucionar, si puedo contribuir en algo, es el momento de hacerlo. Por eso le reitero la pregunta que le hice hace unos minutos. Si la gente de su partido se le acerca a usted y le dice, Germán, no hay candidatos para estas próximas elecciones, necesitamos que usted sea un candidato a la presidencia, ¿usted lo aceptaría? Podría contestarle que como presidente ejecutivo del Instituto de Seguros no puedo hablar de política, pero no me voy a escudar en eso. Tendría que pensarlo. Tendría que pensarlo porque, como le digo, soy hombre de retos, nunca he dicho que no a las dificultades, a las cosas que se me presentan, y si llegaran a presentarse, pues tendría que considerarlo. ¿Cuánto tarda pensando cada vez que le hacen un ofrecimiento de algún puesto? Bueno, este fue complicadísimo, otros habrán sido más sencillos. ¿Cuál es el ciclo de meditación de Germán Serrano Pinto? Pues el problema es que pienso muy poco, lo hago muy rápido. Dice que sí. Mire, cuando José Joaquín Trejos me planteó que fuera su secretario particular y secretario del Consejo de Gobierno, le dije que no, porque yo estaba estudiando, acababa de graduarme de abogado y quería ejercer la profesión. Pero él, le dije, ¿qué me puede ofrecer a mí? Un ministerio, no, porque soy muy joven, 25 años. Posiblemente me va a... Entonces el segundo del ministerio, no me interesa, quiero ejercer mi profesión. Y ya me iba. Me dice, bueno, entonces usted me abandona. Sí, discúlpeme, pero todos tenemos un camino. Empecé a retirarme, pero la curiosidad lo mata a uno. Me volví y le dije, ¿y de qué pensaba ponerme? Me dice, de secretario particular. Ah, bueno, eso sí. No, entonces sí. Cuando me nombraron ministro de Trabajo, nada más duré lo que, mientras los ministros que llegaron a plantearme el asunto y el presidente terminó llamándome por teléfono, me hablaban de ahí, mientras fui a la clínica bíblica donde estaba mi señora esperando al último de los hijos, para decirle, me pasa esto. Y como la familia participa, tiene que participar necesariamente, y así fue en este caso, en la actividad de uno, o por lo menos en los sufrimientos, en las congojas,
y en todo lo que el puesto implica. Entonces, lo que duré en llegar a la clínica y volver al ministerio, a la oficina del presidente, para decirle sí, acepto. Acepto porque es un reto, porque es necesario. Alguien me dijo, pero si llevabas una bellísima vida política y activa en el país, ¿cómo te has metido en ese berenjenal? Bueno, si sirvo para algo, lo hago bien. Si no sirvo, mejor de una vez. 6 hijos, don Germán. 6 hijos. No ejerció la planificación familiar. Esa fue la primera pregunta que me hizo Danilo Arias Madrigal cuando llegó a entrevistarme el día que me nombraron. Empezaron a salir mis chiquillos de la casa. Una marilita. 1, 2, 4, 5. 5 hombres. Y hasta que pegó la chiquita que al sexto. Al sexto. O sea, yo tengo esperanza. ¿Ah? Y de pronto sale mi mujer con la chiquilla en brazos. Prende la cámara de televisión y me dice Danilo Arias Madrigal, señor ministro, veo que usted no es amigo de la planificación familiar. Y yo le dije, todo lo contrario. Creo que cada quien debe tener como padre responsable los hijos que puede educar y hacer los buenos ciudadanos. Ajá. Yo tengo la posibilidad de hacerlo con los 6, por eso los traje al mundo. Y me dice Danilo Arias Madrigal, primer acierto, señor ministro. Ahora, las familias numerosas no se estilan en esta época, sin embargo, hace algunos años pues no era una cosa tan extraña. ¿Cuál es la mayor dificultad de criar 6 hijos? Bueno, la mayor dificultad es criarlos bien, educarlos. Mantenerlos. Tener paciencia. ¿Usted la tiene? Paciencia. Yo creo que sí. Sí, yo creo que es un hombre paciente. Bueno, cuando estaba de ministro de Trabajo, en alguna oportunidad tenía una huelga y duré toda la noche negociando, y doña Lolita Seller, que era pintora muy conocida en el país, amiga de mi madre, me veía en la televisión y le dice llama a mi madre y le dice, ahí veo a Germán con los sindicalistas discutiendo toda la noche. Solo yo sé que no lo vencerán, que no lo van a doblegar. Y le dice mi madre, ¿y por qué? Porque yo lo vi en silla de ruedas cuando tenía la fiebre reumática, lo paciente que fue. ¿Estuvo en silla de ruedas? Sí, como enfermo de fiebre reumática. Ajá. En 2 oportunidades, Ajá. pasé 1 año. Y entonces ¿Pasó ella, 1 año en la silla? bueno, un poco menos, pero en cama sí. Y le dijo a mi madre, yo lo vi con la paciencia con que pasó todas sus enfermedades de niño. Ahora sé que tiene una paciencia increíble y no lo van a doblegar. ¿Qué lo enoja, don Germán? Tuve tanta paciencia que pude terminar el ministerio. Con una presión alta, pero lo terminé. Pero de salud se encuentra perfecto. Perfecto. ¿Qué lo enoja? Eso es difícil. ¿No se enoja? Eso es difícil. Sí, sí. ¿Qué lo enoja? Me enoja cuando los funcionarios no cumplen su tarea y cuando cometen los actos fraudulentos que han cometido en los últimos tiempos. Me enoja pensar que la gente crea que la vida es eterna, la vida propia, que crea que puede disponer de bienes ajenos, que puede cometer delitos sin sanción. ¿Qué lo hace me enoja feliz? que la gente no entienda que uno tiene que cumplir una misión en la vida. ¿Qué lo hace feliz? Poder caminar en esa tarea, en la tarea de cumplir una función en la vida. Lógicamente, pues, los bienes ayudan a tener una mejor calidad de vida, pero nada más. ¿Qué papel ha cumplido su esposa en toda esta carrera política y pública? Una muy grande, muy importante. Tal vez sin ella no hubiera podido yo enfrentar las tareas que he tenido que enfrentar. En cada conflicto ella me ha ayudado. Por ejemplo, les cito un caso. Cuando las huelgas estaban dándose en los bananales y era final de año, entonces estábamos de vacaciones. Bueno, estaban por lo menos los empleados que pudieron salir a ellas. Yo tuve que enfrentar la huelga. Y los sindicalistas llegaban a mi casa a reunirse conmigo. Mi madre les hacía galletas, les hacía comida, nos daba refrescos, mi madre y mi esposa. Y mi esposa, mientras tanto, tomaba a los niños, los llevaba y los entretenía encerrados en un cuarto, porque como las oficinas estaban cerradas, entonces la gente tenía que llegar a la casa a negociar conmigo. Y yo los pasaba adelante y decía, ahora sí, llévate a los niños, entretenlos mientras yo voy a
a negociar con los sindicalistas. Y en muchas oportunidades ella me dio consejos muy oportunos para solucionar los problemas. Si usted pudiese cambiar... Además, si estuviera solo, quién sabe, sería muy aburrido. Sería aburrido. Y además no hubiera tenido el apoyo tan grande que me dio mi esposa, incluso para que escribiera el libro. Y su mamá me imagino también, porque ella es la encargada de hacer las ilustraciones. Sí, ella es escritora y es conocidísima. Es pintora y es escritora y ella también me dio algunos consejos. Y por supuesto le pasé los borradores para que los revisara. ¿Y se los revisó? Sí, claro. ¿Cuál es el mejor recuerdo de su vida, don Germán? Tal vez cuando me casé y cuando nació mi primer hijo. Eso no se olvida. El recuerdo es de cada uno de los que nacieron, pero el primero, claro, cuando sonó el grito no sabíamos qué iba a hacer porque en ese entonces no se estilaba o no había posibilidades de saber de antemano cuál era el sexo. Y cuando el primer hijo mío llora, estábamos todos afuera y dice mi madre y mi suegra, eso es un hombre. ¿Y por qué? Porque así gritan los hombres. Don Germán, hay momentos en la vida pública y política en la que las personas están dispuestas a tirar el tapón, como decimos los costarricenses. ¿Cuándo le pasó a usted? ¿Llegó algún momento en el que usted dijo, bueno, yo ya no puedo, ya no quiero? Bueno, eso más de una vez, pero me repuse. Rapidito. Bueno, es que en medio de una negociación, cuando parece que no va a haber salida, uno tiene a veces que buscar la salida, ¿de dónde? Llamar a la gente. Me acuerdo que una vez le dije al diputado Humberto Vargas, que me dijo, Germán, negocia con los sindicatos en este caso. No, pero ya no quieren aceptar nada. Y me dice, yo te los traigo aquí. Y trajo al grupo sindicalista que era afín al partido Vanguardia Popular, de la que él era diputado, o no sé qué nombre tenía en ese momento, y dijo, aquí te dejo los muchachos, eran las 4 de la tarde, y no se van a ir hasta que salga la solución. Y le dije, no, Humberto, pero tú te quedas aquí. ¿Y se quedó? Pero yo no tengo nada que hacer. No, aquí te quedas porque sos la garantía de que va a haber solución. Yo no voy a trasnochar de gratis. Y efectivamente él se quedó, y a las 5 de la mañana estábamos firmando el arreglo. Me acuerdo que la última cláusula, dice él, era una cláusula que no tenía mucha importancia, pero siempre hay quien pone un pero, y él dice, por favor ya, firmen, acepten esa cláusula, firmen a ver si nos vamos a dormir. A ver si no nos vence el sueño. Vámonos a una pausa, don Germán, y cuando regresemos, este grupo de personas que nos acompañan esta noche van a ponerle el nombre a la novela de su vida y van a hacerle algunas preguntas que a mí se me hayan quedado en el tintero. Una pausa y regresamos con más esta noche y en persona con Germán Serrano Pinto. Panasonic tendrás tu cuarto full extra. Con la compra de cualquier artículo Panasonic, participas en el sorteo de 5 paquetes para equipar tu cuarto. Para ganar, solo tienes que reportar el número del certificado de garantía al 211-0514. Además, participas en el sorteo de 70 microcomponentes. Con Panasonic, ya no volverás a salir de casa. Panasonic. Y cubre hospitalización. Hay que tenerlo. ¿Y cirugía? Cirugía y rehabilitación. Hay que tenerlo, ¿verdad? Y te indemnizan. ¡Ey, hay que tenerlo! Yo estoy feliz con él. ¿Con quién? Con el seguro de riesgos del trabajo usted tiene muchos beneficios. Asegúrese de contar con ellos. Hable con su patrono o llame al 800-808-000. Seguro de riesgos del trabajo. Hay que tenerlo. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí con don Germán, ya que a don Germán lo conozco desde la década de los 70, cuando él ingresa por primera vez como jefe del departamento legal del Instituto Nacional de Seguros, y a través de todo ese tiempo hemos cultivado una amistad muy profunda
me ha permitido conocerlo como ser humano, como padre, como hijo, en fin, todas sus facetas. E inclusive pues me permitió andar con él cuando fue precandidato, cosa que no nos ha hablado en esto. Yo quisiera que ahora nos ahonde un poquito más en esa época cuando él fue precandidato del partido. Vemos, él andaba sin chofer, él andaba manejando su vehículo, andaba haciendo campaña ya por Cóbano y por toda esa zona. Fue muy interesante y yo quisiera en realidad pues que nos pueda hablar un poquito sobre esa faceta cuando él fue precandidato. Don Germán, a ver si nos cuenta un poquito acerca de lo que mencionaba don Francisco Monge Macís cuando usted era precandidato. Bueno, fue una aventura, un reto. Yo considero que la vida, o mi vida por lo menos, ha estado llena de retos, de aventuras, y esa fue una de tantas. Jugué en la campaña en que estaban Rafael Ángel apoyando a Miguel Ángel Rodríguez, y después el candidato resultó ser Rafael Ángel. Yo le había prometido que haría un recorrido por todo el país. Si la gente quería un candidato nuevo, porque él ya había jugado 2 veces, que yo seguiría adelante. Pero que si la gente quería que la gente del partido, que él fuera el candidato, pues que yo lo apoyaba. Y así lo hice. Como la gente quería que él fuera el candidato, yo lo apoyé. ¿No se le enojó él? No, él aceptó muy bien, comprendió la posición mía. Y entonces yo fui su vicepresidente frente a Miguel Ángel Rodríguez. Muy bien, escuchemos a Carolina Lara. Buenas noches, Carolina, adelante. Germán, dentro de las prioridades en esta administración, ¿qué planes tiene para el Cuerpo de Bomberos? Para el Cuerpo de Bomberos, los planes son darle todo el apoyo, ayudarle a extenderlo por todo el país y ayudar a que realmente cumpla, como lo cumple ya, el benemérito Cuerpo de Bomberos su función. Pero que se le identifique como debe identificársele con el Instituto Nacional de Seguros, que es el que lo financia, lo organiza y lo mantiene. Vamos a escuchar a Germán Rodríguez. Buenas noches, Germán. Adelante con tu pregunta. Buenas noches. Continuando con la línea personal de la entrevista, quisiera saber, don Germán, cuáles aspectos influenciaron más su formación y cómo en esa tuvo una participación en esa formación su familia y el ambiente académico en que participó durante su juventud. Gracias. Bueno, comencemos por la familiar. Por la familiar, en la primera etapa, en la primera época, yo diría que mis padres, y básicamente, también jugaron un papel muy importante mis hermanos, y por supuesto los tíos. Era una familia, los Serrano, muy unida, y los Pinto también. ¿Todos de Barrio Amón? Todos en Barrio Amón, o en lugares cercanos. Luego, en la parte académica, los profesores de la universidad, en la Facultad de Derecho, recuerdo a don Pablo Casafón, por ejemplo. En la Facultad de Derecho también don Enrique Galler padre, el abogado expresidente de la Corte, que como fue mi mentor como abogado, me ayudó mucho en el ejercicio profesional. Y en la parte académica también, y personal, humano, los sacerdotes del Colegio de Los Ángeles, los profesores padres dominicos, que en la primera parte me ayudaron enormemente, como el padre Félix Munarriz o el padre Marciano Díez. Iván Granados, buenas noches, adelante con tu pregunta. Buenas noches, muchas gracias. Don Germán, ha sido ejemplo para muchos de los jóvenes que nos encontramos el día de hoy, para personas mayores. ¿Qué consejo nos puede dar a los jóvenes que emprendemos nuestro camino profesional y eventualmente políticos, si fuese del caso? Gracias. Bueno, yo diría que es muy importante darle su lugar a todas las personas, las diferentes generaciones, independientemente de su condición, de su sexo, de su raza. Es muy importante que haya una unión total de las gentes. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes y los viejos, que los jóvenes no se olviden de los viejos ni viceversa. Siempre le oí decir a don José Joaquín Trejos, y eso es muy importante, que él formó su gabinete, y eso fue el éxito, que él formó su gabinete con jóvenes que empujaran la carreta,
con jóvenes que movieran las cosas, que no se quedaran quietos, inquietos para salir adelante, pero que a la vez también era conveniente los viejos que les dieran consejo y que en un momento dado les dijeran, un momento, jovencito, más despacio. Pero cuando se quedan demasiado despacio, los jóvenes que dijeran, vamos muy despacio, corramos, adelantemos, necesitamos cambiar el mundo del mañana. De manera que hay que combinar unas y otras cosas, independientemente de otras condiciones, pero también darle su lugar a los jóvenes, a los viejos y por supuesto, al decir jóvenes y viejos, incluyo a la mujer, que tiene que tener el lugar que ha adquirido en la sociedad actual, que no la tenía cuando yo me crié. Jason Arce, buenas noches, adelante con tu pregunta. Buenas noches, mi pregunta es, me gustaría saber cuál es la verdadera importancia que puede tener una ley de seguros para el país. Para el país tiene importancia el hecho de que la ley que existe, que nos rige actualmente es de 1922, incluso anterior al Instituto Nacional de Seguros. Y es importante que la gente sepa qué atenerse y que si uno tiene que reclamar sus derechos, estén protegidos por una ley de la República. Y eso es, sin duda, una nueva ley de seguros que hemos presentado. Y los controles adecuados para el mismo instituto a través de una superintendencia que estaríamos creando si esa ley se aprueba. Una superintendencia que revise las pólizas, que no permita esa letrita pequeñita que nunca leemos y que además fije los costos verdaderos para esas pólizas que todos necesitamos. Yo quiero agregar una pregunta más a las preguntas que han hecho ellos y antes de mostrarle a usted algo que le hemos preparado. Mucha gente se queja de que hay un monopolio y de que el monopolio nos tiene de manos atadas. ¿Qué le responde usted? Sí, bueno, la gente se queja de que existe un monopolio porque no conoce el fondo. De eso se trata, de que yo me he empeñado en acercar la institución al pueblo costarricense. He estado en entrevistas donde explico lo que es un seguro, donde explico en palabras fáciles cuál es la importancia que tiene la existencia de ese monopolio. Si yo se lo preguntara en términos sencillos, ¿por qué un monopolio? ¿Por qué es bueno tener un monopolio de seguros? En el momento cuando nació era absolutamente necesario. No había compañías de seguros, había un aumento en el incendiarismo y el Estado también estaba necesitando quien mantuviera los bomberos y dinero para las obras sociales. Bueno. ¿En pleno siglo XXI? Han pasado 80 años. Están muy arraigados en el ser costarricense. Creo que puede estudiarse esa disyuntiva en el futuro. En momentos de crisis creo que sería una tontería. Vamos a ver cuál es la... Aquí me hicieron una caricatura. ¿Cuál es la caricatura de Petronio Mercenario? A ver, Petronio, enséñanos esta caricatura y si quiere agregarle algo al respecto. Aquí la vemos. Buenas noches, don Germán, hombre de muchos ministerios y de pocos misterios, creo yo. Yo hice esta caricatura enmarcándolo a usted en una moneda, como un presagio tal vez de la importancia histórica de su labor política para el país. Pero yo también quería preguntarle, además de sus innumerables capacidades, ¿qué otro factor ha contribuido a su carrera política, a su descollante carrera política? Bueno, es difícil saberlo con la ciencia cierta. Tal vez mi carrera en las líderes juveniles, donde fui director del Movimiento de Juventudes, uno de los fundadores, donde participé con los jóvenes casi desde sexto grado, ya era yo presidente de la clase en la Buenaventura Corrales, y de ahí con esas luchas con los jóvenes, eso me llevó como presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho en 1966 a caer en la política. Y no me arrepiento, porque cuando he participado, excelente. Cuando terminan mis funciones o mi partido pierde, me voy tranquilamente a mi oficina. Tengo oficina abierta, tengo una profesión que ejercer y no necesito vivir del Estado. Muchísimas gracias a todos por su participación esta noche y en persona. Pero me faltó darle las gracias a Petronio. A ver, adelante. Muchas gracias por la caricatura. Estoy seguro que refleja lo que usted ha pensado. Y muchas gracias por sus palabras. Me alientan y me emocionan. Muchas gracias a todos. Don Germán, gracias por estar esta noche y en persona y por poder compartir con usted parte de lo que es suyo. Muchísimas gracias, Evelyn.
Nos vamos pues, nos vemos si Dios lo permite el próximo viernes a las 8 de la noche. Tendremos a Jaime Bailey y Ana Cristina Rossi en persona para que usted también los pueda disfrutar. Nuestra cita, si Dios lo permite, el próximo viernes a las 8. Mi correo electrónico aparece en estos momentos en pantalla. Si usted tiene alguna crítica o sugerencia que hacerme, como siempre le digo que esta será muy, pero muy bien recibida. Buenas noches. Yo no es que esté a favor del aborto, Evelyn, esa es algo que te insisto, es una decisión que toma cada mujer en cada situación. Y yo creo que es una decisión respetable. Yo no estaría en favor de campañas abortivas, no estaría en favor de, no. Yo lo que estoy es en una posición en que yo entiendo que una mujer pueda, por circunstancias de la vida, ser colocada en una situación en que opta por abortar. Yo sigo diciendo de que el mal de Pásico le puede dar a cualquiera. La gente dice que fue provocado a producto de los golpes. Por eso le pregunto. Sí, no, yo diría que no fue provocado eso. Eso le puede dar a cualquier persona. Es una enfermedad normal. Pero la gente se agarra de eso, que fue de los golpes. No solo Cassius Clay, Mohamed Ali fue el que recibió tanta cantidad de golpes. Hay boxeadores que han recibido mucho más golpes que él y también. Si logramos, que lo vamos a lograr, sacar adelante a la institución, se puede convertir en lo que vengo proponiendo y lo he publicado, la primera productora de programas costarricenses, que esto sea una sincera en lo nuestro, en lo nacional. ¿Por qué? Porque la identidad está muy amenazada por todo ese bombardeo y porque las otras televisoras, como le decía yo un día a don Otto Guevara, aquí cuando hablamos la primera vez que quería un programa acá, le digo, pues a mí me parece bien, usted tiene derecho a expresar sus opiniones, claro. Yo no comparto sus puntos de vista, pero usted tiene todo el derecho a opinar. Y aquí a la gente dice, pero ¿cómo es posible que una televisora del Estado se critique al gobierno? Bueno, es parte de la libertad de expresión. Esto no es un vocero, no puede ser nunca al final un vocero del presidente de la República o del gobierno, es del Estado y de todos los costarricenses. Podría contestarle que como presidente ejecutivo del Instituto de Seguro no puedo hablar de política, pero no me voy a escudar en eso. Tendría que pensarlo. Tendría que pensarlo porque, como le digo, soy hombre de retos, nunca he dicho que no a las dificultades, a las cosas que se me presentan, y si llegaran a presentarse, pues tendría que considerarlo.